Hola amigos y amigas, bienvenido a nuestro programa Cayetanamente, un programa donde nosotros podemos hablar sobre diferentes temas de salud mental. Soy Dani Araujo, psicóloga, docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y hoy con ustedes voy a conversar sobre un hábito que se va formando en muchas personas cuando descuidan la frecuencia en que consumen alcohol. Vamos a hablar sobre el uso problemático del alcoholismo y el efecto en la salud mental. Y para hablar sobre este tema, para saber cómo es que se constituye y cuál es el riesgo en la salud mental, tenemos como invitado a nuestro especialista, el doctor Freddy Toscano Rodríguez, quien es especialista en farmacodependencia, especialista en adicciones y consultor de intervención en muchas instituciones relacionadas con el tema, docente de nuestra Universidad Peruana Cayetano Heredia, a quien ya le damos la bienvenida. Muchísimo gusto tenerte en el programa. Gracias Dani por la invitación y tratar un tema bastante agudo en nuestra población. Exactamente. Muchas veces no nos damos cuenta que consumir alcohol tiene ciertos límites y va a causar un problema. Pues empecemos por ahí. ¿Cuándo decimos que es un uso problemático? Ahí tenemos que ir diferenciando, porque muchas personas a veces consideran de que ya hay un problema cuando la persona llega a un nivel excesivo de alcohol, cuando no puede dejar de tomar. Pero los problemas no están en ese nivel, ¿no? Si están mucho antes. Muchas personas cuando tienen ya un problema de alcohol son personas en las que por el mismo hecho de consumir alcohol a veces no están asumiendo responsabilidades. Por ejemplo, estudio, trabajo, alguna dificultad y responsabilidades. Llegar tarde, ausentarse. Otro también por el mismo problema del alcohol están generando dificultades tanto en su entorno social, familiar. Otro problema también frente a todo ello puede ser hasta exponerse a riesgos, como por ejemplo conducir. Entonces ya estamos viendo ahí consecuencias. Adicionalmente a todo ello también hay unos indicadores que nos permiten poder observar. Personas, por ejemplo, que están tomando y sienten que no pueden parar, ¿no? Sienten que tienen que seguir tomando, ¿no? Y es como que inician y no saben cuándo terminan. Y eso también es un indicador que nos está diciendo que ya está afectando el sistema nervioso. Como también los famosos olvidos por la embriaguez que se hacen más frecuentes. Entonces ya podemos dar indicadores en ese sentido que hay problemas con lo que es el consumo de alcohol. Esto estaría implicando que cuando ya hay un compromiso en las esferas laborales, académicas, personales, que no es para la persona, digamos, un comportamiento esperado, ya estamos hablando que hay un efecto en el alcohol. Claro, cuando altera su funcionamiento general, ya estamos viendo ya que hay problemas con el alcohol y sí es importante que necesite una orientación inicial para poder ver en qué nivel está el problema. Generalmente se suele decir adicciones convencionales, adicciones no convencionales, y cuando se habla de las convencionales más se está relacionado con las sustancias psicoactivas, sin considerar que también el alcohol entra dentro de este campo, ¿verdad? Claro, cuando se tiene lo que es del tema de adicciones y drogas, el alcohol es una droga, ¿no? A veces como que no se visualiza como ello, pero es una droga, ¿no? Porque altera el funcionamiento del sistema nervioso, ¿no? Y el comportamiento y nuestras emociones, y sí repercute muy significativamente en todo esto. Justo señalabas que repercute en nuestras emociones. Entonces hay una consecuencia relacionada con la salud mental. ¿Cómo afecta esto en la salud mental? Y me imagino que de diferente manera según los grupos etarios. Claro, afecta lo que es en la salud mental, pero no solamente afecta, sino también, veamos de esta forma también, ¿no? Es que previamente a todo ello también hay características a nivel de la salud mental que no están también manejadas adecuadamente. Que por medio del consumo de alcohol se agudizan los problemas. Por ejemplo, personas con problemas de ansiedad o depresión son personas en las cuales que tienen mayor probabilidad de consumo de alcohol. Y eso mismo con el consumo de alcohol agudiza los problemas, ¿no? Entonces lo que observamos es que cada vez las personas se van envolviendo más en todo ello, que también va afectando a nivel de nuestro cerebro, que va permitiendo todo un patrón de comportamiento que cada vez hace más difícil poder salir de todo ello. Entonces se va creando un ciclo habitual y comienza este proceso activo que nos hablabas. Correcto.
¿no? Correcto, ¿no? Y en relación, por ejemplo, a poder comprometerse en ello, o sea, adquirir este hábito, hay factores que probablemente sean más determinantes que otros, ¿verdad? Sí, hay factores. Uno de los factores que sí es muy importante y eso se ha estudiado bastante es el hecho de la predisposición genética o hereditaria, ¿no? Eso de ahí aumenta las condiciones o la predisposición para que una persona pueda tener mayor riesgo. Eso no quiere decir que las personas que tienen antecedentes familiares van a hacerlo, ¿no? Sino aumenta la predisposición. Ese es un factor importante que tenemos que tomar en cuenta. Si eso se suma a lo que son factores también ambientales o socioambientales, eso de ahí hace que se potencialice más la probabilidad de la presencia de un problema. Pero también hay otros factores que también se está revisando mucho, ¿no? Que son factores también a nivel de temperamento, ¿no? El temperamento también influye mucho dentro de lo que es este problema, ya que personas con características temperamentales, por ejemplo, inhibidas, temerosas, no expresivas, ¿no? Tienen mayor predisposición de enganchar en ello por dos factores. Uno es inhibirse, como bien decía, y otro es aliviar las tensiones o estrés. Entonces, ahí hay un problema. Digamos que, entre comillas, están tomando el control de ello de manera equivocada. Correcto, ¿no? Porque el hecho de que una persona, por ejemplo, y es un tema que va asociado a todo ello, que no afronte situaciones estresantes, definitivamente va a tener mayor riesgo. Y esas situaciones estresantes también uno tiene que tener algunas capacidades para poder afrontarlas. Claro. Y ahí vemos que cada vez más nuestra población tiene menos condiciones de afrontar situaciones estresantes, más bien evitarlos. Claro, y la evitación no va a ser la solución. Pero también sucede con la otra parte, ¿no? El que es extrovertido, el que busca las sensaciones, el que es impulsivo, ese rasgo. Esa es la persona también que sí consume lo que es alcohol, pero más con el tema de diversión, de ampliar más las actividades placenteras. Porque el alcohol tiene una característica muy importante dentro de nuestro sistema nervioso, ¿no? Afecta en dos niveles básicos. Primero, la parte del córtex prefrontal, ¿no? En la cual está muy ligado a lo que es la parte objetiva, racional, todo ello. Y lo que es también en otras áreas más ligadas a la parte emocional, ¿no? O instintiva. El alcohol directamente inhibe lo que es esta parte del área del córtex prefrontal, que permite que la persona cada vez menos se autorregule. Se controle. ¿No? Menos se controle. Y es por eso que vamos a ver que una persona que, si bien está en una reunión y, por ejemplo, en los jóvenes, como veíamos anteriormente, le gusta una chica, una muchacha, se va a inhibir porque los pensamientos van a ponerle un límite. Claro. Pero cuando uno comienza a tomar, esos pensamientos se van inhibiendo porque afecta directamente o inhibe el alcohol esa área. Y eso facilita que la persona tenga menos ese control relacional y más bien se active las sensaciones del gusto o el deseo por conocer a esta persona. Y es como que se atreva más. Es por ello que muchas personas lo utilizan con la idea de darse valor. Entonces, eso de ahí influye mucho para una predisposición mayor. Personas que dicen, bueno, yo no me divierto si es que no tomo. Claro. Y encontrar un estilo para poder desenvolverse de manera divertida, digamos. Correcto, y eso ya predispone a una persona a tener mayor recurrencia para seguir consumiendo. Y eso se vuelve también un patrón cuando la persona ve y cada vez enfoca que eso de ahí es una manera de divertirse o manejarse también socialmente. Y así como varios factores influyen. Esa parte del córtex prefrontal inhibe y la otra parte más emocional se sobreactiva, ¿no? Igual vamos a observar que una persona que, por ejemplo, que tiene una pena o una tristeza, si no bebe puede controlarse. Claro. Pero si está tomando, posiblemente lo veamos hasta llorar. Claro, y comienza a expresar, ¿no? Expresar y todo ahí lo que vienen los famosos dichos, ¿no? De que el que está borracho es como sincero, etcétera, etcétera, ¿no? Y algunas personas se sienten bien. Tenía una paciente cuyo esposo era alcohólico y me dijo algo que era bien interesante. Me dijo, al inicio sí me gustaba que tome. Porque cada vez que tomaba era más cariñoso, era más expresivo, más afectuoso, ¿no? Pero más adelante ya surgieron los problemas. ¿Por qué? Porque ya se convirtió todo un hábito, consecuencia del sistema nervioso, y eso influye mucho en todo ello. Entonces ahí ya surgieron los problemas. Pero el tema es que muchas personas tienen algunas características personales
que favorecen y predisponen también en todo ello. Esa situación. Hacía la precisión que las características o los determinantes podían variar de acuerdo a los grupos etarios. Por ejemplo, en los adolescentes que quizás no tienen algunos recursos para pertenecer al grupo, pero desean ello, existe la posibilidad por presión del grupo de insertarse a costumbres de su grupo. ¿Es así? Es así, es un factor muy importante, ya que en esa etapa adolescente y los jóvenes hay un fuerte lazo social que se desarrolla. Si tomamos en cuenta en nuestra actualidad lo poco social que son ahora por el tema de la tecnología y todo ello, lo poco que puede haber es muy importante. Y además también genera mucha incertidumbre y temores. Pero si tenemos un grupo en el cual acoge, pero tiene hábitos también relacionados al consumo de alcohol, diversiones, fiestas y hasta otras sustancias también, obviamente va a haber menos posibilidad de ponerse un límite. Y eso de ahí es un riesgo alto, ya que las personas lo que menos quieren es sentirse excluidas, rechazadas o solas, ¿no? Porque ese también es un tema muy importante frente a los adolescentes. Y aparte también de ellos es el tema de que suma frente a la responsabilidad de la vida, decisiones, nuevos grupos, decisiones para su vida, profesiones, estudio o más adelante trabajo, que el hecho de afrontar todo ello y sentirse solos hace que las personas quieran tener personas alrededor que sentirse apoyadas, ¿no? Con un soporte emocional. Pero muchas veces el riesgo que el soporte emocional va dirigido mucho a la parte más recreativa, divertida, y que está muy asociado al consumo de diferentes sustancias, incluyendo el alcohol. Quizás tenga que ver también con la conceptualización que se tiene del bienestar. Correcto. ¿No? Claro. Eso de ahí está también algo que tenemos que resaltarlo muy importante. Actualmente lo que uno busca mayormente es bienestar inmediato o placer inmediato. Y ese placer inmediato también nos lleva a otro lado, ¿no? Es cuando uno busca placer inmediato, es menos tolerante al esfuerzo y a la responsabilidad. Se estresa más rápido, ¿no? Entonces, frente al estrés también lo que uno llega nuevamente es a la necesidad de búsqueda de placeres inmediatos. Todo ello. Entonces, este es un ciclo vicioso que se va cada vez retroalimentando y va siendo cada vez más significativo. Pero ahí también lo que vemos es que muchas personas viven en estos dos polos, ¿no? Así como pueden estudiar toda la semana, muchos jóvenes pueden estudiar toda la semana y fuertemente dedicado, pero los fines de semana dicen, tengo derecho a divertirme y se van a extremos, y no solamente una reunión, una fiesta, hasta el día siguiente y se van a extremos. La necesidad de búsqueda de placer es fuerte. El alcohol, y como muchas sustancias, alteran también el circuito de lo que llamamos de placer y recompensa, que facilita la sensación de gusto y placer por las actividades, obviamente satisfacción inmediata, incluyendo las fiestas, reuniones, parejas también, y eso refuerza más la necesidad también de mantenerse en esa actividad. Y eso reforzaría cómo es que fácilmente en los contextos escolares se empieza todo este proceso, y creo que podemos hablar dentro de escolares que ya hay un compromiso. Claro, hay un compromiso, y es, sobre todo en menores también está muy ligado a factores emocionales como predisposición. Si observamos problemas en casa, tensiones en los mismos escolares, va a existir también indicadores depresivos, problemas a nivel de personalidad que predisponen a todo eso. Porque hay algunos tipos de personalidad que predisponen más a que puedan tener mayor riesgo que otros. Claro, estamos ahora considerando esos rasgos de personalidad, ¿no? Pero también algo que creo que tú como especialista lo puedes confirmar, no se da solamente en el género masculino, ¿no? Estas condiciones se dan en ambas situaciones. Hoy nos es bastante frecuente ver a mujeres que consumen alcohol de manera significativa. Las brechas de consumo de alcohol, que antes era predominantemente lo que es en varones, cada vez se ha ido disminuyendo esa brecha, ¿no? Hay menos diferencia. Tanto lo que es adolescentes y jóvenes cada vez son más similares en lo que es consumo de alcohol. En otras sustancias todavía hay esa diferencia, pero en consumo de alcohol casi va en lo que es en ese mismo porcentaje, ¿no? Pero lo que sí también estamos observando, las diferencias entre hombres y mujeres, sobre todo en el consumo de alcohol, también es importante
dar a conocer la realidad del consumo de alcohol. Porque no es lo mismo el consumo de alcohol en el varón que en la mujer. No, hay diferencias, de todas maneras. Incluso del tipo. El tipo. Lo que pasa es de que la mujer, por características también físicas y hormonales y todas las demás condiciones, quizás. Por ejemplo, la mujer tiene lo que es una enzima menor que el varón, la misma enzima, para poder metabolizar lo que es el alcohol, ¿no? Que es la deshidrogenasa, que permite metabolizar el alcohol. Entonces, la mujer tiene menos cantidad y hace que metabolice cada vez más lento, y el alcohol permanece en el cuerpo. El alcohol en la mujer también se adhiere a tejido graso. Entonces, todo ello permite de que mayormente pueda almacenarse más en alcohol. Por eso tampoco es recomendable que haga competencia una mujer con un varón para ver quién toma más o quién cae más rápido, porque hay características biológicas. Claro que no, en las mismas condiciones. Entonces, eso de ahí, a la larga, por ejemplo, si hay una carrera de consumo de alcohol, la mujer va a tener mayores consecuencias en menor tiempo que el varón. Entonces, ahí podemos ver ya problemas a nivel ya físico, a nivel estómago, a nivel hepático, a nivel problemas también o enfermedades como diabetes. Y digamos pronta adicción al alcohol más en las mujeres que en los varones, ¿no? Eso facilita más todo bien. Que se podrían dar. A lo largo de estos hábitos que se van formando y que van a llevar a un comportamiento adictivo, hay algunas costumbres del consumo propiamente que a veces las personas o no conocen o no saben, ¿no? Que podrían ser generadores de mayor ingesta de alcohol sin darse cuenta, ¿no? Eso. Sí. Hay hay diferentes realidades, ¿no? Tanto la cultura propia, sabemos que en nuestro país el consumo de alcohol es alto en diferentes regiones, se normaliza eso de ahí. Por ejemplo, y en grupos de jóvenes también hay diferentes formas y estilos de cómo uno toma. Por ejemplo, actualmente en muchos lugares, diversión, discotecas, donde uno pueda tener una diversión con los mismos jóvenes, entre ellos, usualmente se está dando, por ejemplo, que compran una botella de un licor fuerte de whisky y se compran su energizante, ¿no? Muchos lo hacen, no sé, por el sabor, por el gusto, la diferencia, pero no saben los efectos que está produciendo en todo ello. El alcohol es una bebida con alto grado de alcohol, ¿no? Por encima de los 40. Y lo que es un energizante es un estimulante. Así ¿no? es. O sea, no es un estimulante porque sobreestimula lo que es el sistema nervioso. Tomando en cuenta los efectos, el alcohol es un inhibidor, un adormecedor. Y lo otro es un estimulante que activa, que pone uno en alerta. Entonces, la combinación de ello hace de que retarde más la embriaguez, ¿no? Aparentemente. Claro, o sea, retarda eso de la embriaguez. Pero lo que facilita es que sigan tomando. O sea, ingiere más alcohol en el organismo, ¿no? Pero también afecta más, y es por ello que en menor tiempo, en comparación a otras personas, puede afectarle más rápido lo que es el consumo de alcohol. Y eso es algo muy usual que se está dando, ¿no? Las personas están combinando mucho esas sustancias y cada vez hay la necesidad de seguir manteniendo también ese mismo consumo. Probablemente se pueda generar muchas recomendaciones, ¿no? Pero si nosotros quisiéramos de repente direccionar esas recomendaciones en el sentido, primero al consumidor, a la persona que consume de cualquier edad, ¿no? ¿Qué se puede recomendar para que tenga cuidado, para una cuestión de evaluar el riesgo que está haciendo? Una de las cosas que siempre se busca es en salud mental, es que la persona se sienta bien consigo mismo, con sus cosas, con sus actividades, con lo que desarrolla. Muchas personas a veces no conciben el gusto de estar desarrollando sus actividades, sus diversiones sin tomar alcohol. Sí. Y eso es algo muy fuerte en la población. Entonces, lo que sí es tenemos que ir fortaleciendo actividades que den gusto, que permitan poder sentirse bien sin necesidad de tomar. Porque la alternativa no es divertirse con alcohol, sino uno tiene diferentes alternativas de diversión que pueden ser muy favorables, ¿no? Que sean equitativas, que reemplacen, que sustituyan. Claro, es muy importante en ese sentido, pero además en ello también es necesario que las personas cultiven actividades
que sean agradables, de placer no inmediato, sino de placeres que generen esfuerzo y logro. Un deporte, tocar un instrumento, hacer una actividad artística, pintar, escribir, que generen logros, ¿no? Satisfacciones inmediatas, como habíamos dicho, menor tolerancia al estrés, mayor necesidad de distraerse, de divertirse, de relajarse. Claro. Y eso nos lleva a la recomendación dentro del contexto familiar. ¿Cómo es que una persona que consume y ya tiene este problema, ¿no? Repercute en la dinámica familiar? ¿Qué hacer frente a ello? La familia usualmente se da cuenta que las cosas no están caminando bien cuando ya vemos que hay un uso problemático. ¿Por qué? Como habíamos dicho inicialmente, la persona está con irresponsabilidad. Si es un joven con irresponsabilidades, llega tarde, a veces está en riesgos, que no sabe ni cómo llegó a su casa, ya hay indicadores que los padres tienen que poner en alerta. Obviamente eso no quiere decir que es un alcohólico, pero son indicadores iniciales que nos está dando a conocer que hay un problema. Y no solamente el problema con el alcohol, sino qué cosas están influyendo para todo ello. Cómo influye en la dinámica familiar y la repercusión. Los temas personales, exacto, todo ello. Entonces, lo importante es que si esto es recurrente, ¿no? Sería lo más indicado de ir viendo qué es lo que está pasando. Porque si solamente vamos a la conducta de tomar, quizás estemos muy cortos. Sino esa es una manifestación también de cómo está afrontando sus propias dificultades o cómo está manejándose en la vida. Entonces, lo más recomendable es que sí conversen con los hijos, o en todo caso, si vemos que eso se sigue manteniendo, que recurra a un especialista para una orientación más objetiva y que podamos ver en qué situación está el problema, ¿no? Finalmente, me gustaría pedirte tu punto de vista en el sentido de que hay muchas personas que se convierten en el acompañante del que tiene el problema, lo que antes llamamos el codependiente, ¿no? Correcto. ¿En qué medida esta persona va a tener repercusiones en su salud mental? Y cuán importante es que el consumidor se dé cuenta de ello, porque no solamente está haciendo daño hacia sí mismo, sino está haciendo daño a esa persona que le tiene afecto, que lo apoya. La persona que tiene el problema siempre si tienen personas cercanas, como por ejemplo la familia, van a ser las personas quizás que les afecte más, que están más preocupadas y que quieren ayudar. Pero muchas veces dentro de todo ello hay diferentes factores que influyen. Por ejemplo, muchos de ellos, si son padres, algunos se sentirán culpables, ¿no? Algunos sentirán de que tienen mucha angustia y no quieren seguir con la angustia. Entonces, lo que hacen a veces es aliviar sus culpas siendo más condescendientes, ¿no? Creyendo que va a cambiar, creyendo las promesas de la persona que ya no lo va a volver a hacer. Pero recordemos que eso de ahí es algo muy incierto, ya que la persona quiere creer que las cosas están así, ¿no? Porque en el fondo, a veces cuando personas llegan a consulta, usualmente vemos a la persona y a los padres que a veces tienen mucha culpa, ¿no? Y no necesariamente tienen con la disposición, a veces vienen con el temor a que se le diga cuál es su culpa, ¿no? Entonces, esto de acá no solamente es por ellos, sino hay varios factores que confluyen, ¿no? Entonces, no es que los padres no hicieron más tareas, sino tanto ellos y con otros factores que también son determinantes, y ahí va lo que es el trabajo con ellos, porque puede haber, como les decía, culpas, puede haber depresiones, puede haber angustias asociadas a la ansiedad, y es parte de su problema de salud mental, no solamente con la persona, sino a nivel familiar. Gracias, Freddy. Qué importante lo último que señalas, que no solamente es un problema que repercute en la salud mental del consumidor, sino también de la gente que lo apoya, ¿no? Y eso es una conducta de riesgo importante a considerar. Muchísimas gracias. Ok, gracias por la invitación. Bien, hemos tenido la oportunidad de conversar con el doctor Freddy Toscano, quien nos ha puesto en evidencia que el uso problemático del alcohol afecta directamente en la salud mental. Muchísimas gracias. Continuemos viendo en nuestro canal digital cayetano.plus.